Hola compañeros, con este vídeo estamos dando inicio a una nueva sección para nuestro grupo, una sección a la que vamos a llamar Lecturas Comentadas. La idea de estas lecturas es muy simple, cada semana les voy a recomendar y voy a comentar un libro que haya leído recientemente. Mis comentarios serán en este formato, es decir, van a ser podcast, y aprovecharé para leerles algún que otro fragmento del libro que voy comentando. Los que hayan tenido la oportunidad de leer ese libro, por supuesto, están invitadísimos a debatir en la sección de comentarios. Como saben, nadie tiene la verdad absoluta sobre nada, yo tampoco. Así que seguramente van a surgir polémicas muy interesantes. Bueno, hoy vamos a empezar con uno de los libros que ya recomendé en la primera tertulia que hicimos con Néstor, pero que creo que igual da muchísimo para profundizar. Se trata de Humanos de Tom Phillips, un libro que lleva como subtítulo la siguiente frase: una breve historia de cómo la hemos pifiado. Comprenderán que con esa definición se convierte en una lectura muy adecuada para el momento. Humanos no es un libro científico, eso quiero dejarlo bien claro. Tampoco propone ninguna tesis revolucionaria. Es más bien un compendio histórico entretenido, bastante bien documentado, de todas las metidas de pata de la humanidad a lo largo de la historia. Bueno, y todos esos desaciertos humanos están explicados en el libro en base a una serie de patrones psicosociales que precisamente nos definen como humanos, partiendo de la base de que si hemos sobrevivido como especie, no es porque nuestro cerebro sea genial, sino porque está diseñado para que sobrevivamos a toda costa. Tal vez ese es el postulado más sorprendente que tiene el libro, que nuestra evolución está sustentada no en la inteligencia, sino en la necesidad de sobrevivir, y que de alguna manera nuestro cerebro termina siendo esclavo de esos patrones o atajos mentales. Philip lo resume bastante bien en dos párrafos. En uno dice: a la evolución lo único que le preocupa es que sobrevivas a las 1000 posibles muertes espantosas que te acechan a cada paso, el tiempo suficiente para asegurar que tus genes lleguen a la siguiente generación. Si lo consigues, has cumplido con su trabajo, si no, mala suerte. El segundo dice: nuestro cerebro no es el resultado de un meticuloso proceso de diseño orientado a crear la mejor máquina pensante posible. Lo que es una colección casual de apaños, chapuzas y atajos que hicieron a nuestros antepasados remotos un 2% más efectivos a la hora de conseguir comida o un 3% mejores en comunicar el concepto de mierda, es un león, ten cuidado. Es lo interesante, ¿no? Bueno, precisamente las partes del libro que explican esos patrones y atajos mentales son las más interesantes y en las que más me voy a concentrar en el análisis de hoy. Phillips dice, por ejemplo, que gracias a esos atajos mentales, conocidos científicamente como atajos heurísticos, es que la humanidad ha logrado sobrevivir a lo largo de miles de años. El problema es que esas herramientas que hace miles de años nos permitieron aprender a distinguir, por ejemplo, una raíz venenosa de una comestible o saber cuándo está por llegar una tormenta, por ejemplo, una tormenta que puede inundar nuestro campamento. En el mundo de hoy pueden convertirse en un absoluto obstáculo porque nuestro cerebro los toma tan en serio que no hay forma de escaparse y además comienza a ver patrones en todos lados. Sobre todo, como dice Tom Phillips, en donde no existen esos patrones. Y ese es precisamente el origen de la mayoría de las famosas teorías de la conspiración, de que hoy en día existan millones de personas que sostengan, por ejemplo, que la Tierra es plana o que las vacunas fueron diseñadas para enfermarnos a todos, o que el coronavirus sea una conspiración china para apoderarse del mundo, o de la CIA, o de Bill Gates, o de las farmacéuticas, o de los Illuminatis, etcétera, ¿no? La culpa de todo esto son esos patrones mentales o delirios de agrupación que están realmente muy bien explicados en este libro. Tom Phillips usa un ejemplo histórico muy interesante de la Segunda Guerra Mundial. En Londres había mucha gente convencida de que las bombas voladoras, los misiles que habían desarrollado los nazis durante la Segunda Guerra,
estaban dirigidos a coordenadas geográficas muy específicas de la ciudad y que no caían en aquellos barrios donde había escondidos espías alemanes, que los tipos tenían calculado que solo impactaran en aquellos barrios donde no había espías alemanes. Y lo que ocurrió es que mucha gente empezó a mudarse a esos barrios donde creía que justamente vivían muchos espías alemanes. Causó un caos, ¿no? Bueno, el asunto es que la alarma fue tal que el gobierno británico se vio obligado a convocar un grupo de estadísticos para que estudiaran matemáticamente los lugares de impacto y le encontraran una supuesta lógica. Por supuesto que la conclusión que sacaron los científicos es lo que nos imaginamos, ¿no? No existía ningún patrón más que el azar. Los alemanes no habían inventado ninguna tecnología revolucionaria de dirección de misiles y en Londres no existía ningún barrio seguro por albergar espías alemanes. Simplemente las bombas se lanzaban hacia el bulto de la ciudad y caían donde caían. Pero igual las mentes de los habitantes de Londres necesitaban encontrarle una lógica a aquello para tratar de sobrevivir y sentirse más seguros. Bueno, entre los muchos y distintos atajos mentales de los que somos víctima y que este libro explica bastante bien, está por ejemplo el de la disponibilidad. La disponibilidad es que basamos nuestro juicio en cualquier información que nos venga a la cabeza más fácilmente. Porque tenemos al final la tendencia a basar nuestra visión del mundo en las cosas que han ocurrido más recientemente o en aquellas que nos resultan más dramáticas o memorables. Y este es uno de los motivos por los que mucha gente tiene más miedo de sufrir un accidente de avión que uno de coche, a pesar de que está demostrado estadísticamente que el coche es mucho más peligroso que el avión. Y también es por eso que el terrorismo genera tanto pánico y tantas reacciones desproporcionadas por parte tanto de la gente como de los políticos. El libro da este dato que es bastante clave, ¿no? Entre 2007 y 2017 murieron más estadounidenses por accidentes con su cortadora de césped que por atentados terroristas. Pero aún hoy el gobierno norteamericano no ha declarado la guerra a los cortadores de césped, aunque, para ser sinceros, en vista de los acontecimientos más recientes, no puede excluirse esa posibilidad, dice el libro, ¿no? Otro de los atajos mentales que analiza, y que, bueno, de hecho es uno de los que a mí me resulta más interesante, es el llamado sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es ese hábito que tenemos de centrar la atención en cualquier evidencia que sustente lo que ya pensamos y de paso ignorar todas aquellas que sugieren que estamos equivocados. Tal como dice el libro, a nuestros cerebros no les hace ni pizca de gracia descubrir que están equivocados. Esto explica por qué preferimos recibir la información de fuentes que coinciden con nuestras posturas políticas y por qué es casi imposible convencer a un conspiranoico de que sus ideas están erradas. Porque lo que hace nuestro cerebro es seleccionar aquellos hechos y argumentos que respaldan nuestra versión de la realidad y desechar completamente aquellos que no lo hacen. El sesgo de confirmación al final es algo que vemos todos los días en las redes sociales, no es tan sorprendente. Y convengamos que todos lo hemos padecido en mayor o menor medida. Pero tal vez de los atajos mentales que menciona el libro, uno de los más interesantes sea el llamado sesgo de selección de apoyo, que básicamente supone que una vez que hemos tomado una decisión, aunque todo indique que vamos por el camino equivocado, no estamos dispuestos a cambiar de idea de ninguna manera. Esto es algo bastante notorio en las actuaciones de los políticos en general, pero particularmente en esta crisis. Y se basa en un mantra que dice más o menos así: la decisión está tomada, así que tiene que ser la correcta porque es la que hemos tomado. No sé si les trae a la mente a las actuaciones de personajes como Trump, como Bolsonaro y bueno, como el presidente de España también. Otro atajo notable que se menciona en el libro es el conocido como pensamiento colectivo. El pensamiento colectivo surge cuando la idea dominante dentro de un grupo barre a todas las demás, eliminando a la disidencia o no dándole voz. Este ha sido un atajo muy notorio en momentos claves de la historia. De hecho, explica fenómenos terribles como el nazismo, las persecuciones religiosas, el racismo, en los que siempre una idea
que se generalizaba, dominaba y anulaba totalmente a la oposición y al final contagiaba a todos los demás. Pero el pensamiento colectivo también explica mucho de los fenómenos de comportamientos extremistas del mundo actual, desde el islamismo radical hasta los globalifóbicos, pasando por todos los antis que suelen rasgarse las vestiduras por las causas más diversas. Y por último, el libro menciona el efecto Dunning-Kruger, que se basa en que cuanto menos sabemos de algo, más inmodestos solemos ser, y que es algo que también explica muchas de las taras contemporáneas de la humanidad, especialmente la soberbia de todos los que opinan de cualquier cosa sin saber absolutamente nada. Bueno, les leo lo que dice el libro acerca justo del fenómeno del efecto Dunning-Kruger. La gente realmente dotada para alguna actividad tiende a ser modestia respecto a su propia competencia en el campo de que se trate. En cambio, las personas sin habilidad o talento para esa misma actividad hacen sobreestimaciones exageradas de su propia competencia en ese terreno. Lo que ocurre es que somos literalmente incapaces de saber lo suficiente sobre nuestros fallos para reconocer lo malos que somos en esos aspectos. Y así seguimos metiendo la pata con exceso de confianza y un optimismo beatífico respecto a aquello con que estamos a punto de cagarla estrepitosamente. Como se pondrá de manifiesto a lo largo del libro, de todos los errores que comete nuestro cerebro, puede que los de confianza y optimismo sean los más peligrosos. Bueno, el resto del libro consta justo de una descripción muy detallada de las más grandes metidas de pata de la humanidad como consecuencia de esta forma retorcida en que actúa nuestro cerebro, mayormente a causa de estos atajos mentales de los que nos cuesta tanto escaparnos. Tom Phillips cuenta, por ejemplo, la estupidez suprema de Thomas Austin, que fue un granjero inglés que vivía en Australia y que decidió introducir los conejos para que Australia se pareciese más a Inglaterra. Eso lo hizo creo que en el año 1859. Bueno, el asunto es que en los 60 años que pasaron desde que él introdujo los conejos, de ser una docena de conejos, se convirtieron en 10.000 millones de conejos que arrasaban con todo. Y bueno, crearon un verdadero caos en Australia. Y bueno, y a partir de ahí, esa estupidez generó otras estupideces porque se tomaron toda una serie de medidas para tratar de combatir esa plaga que trajeron todavía más problemas. Y también cuenta el caso de la introducción de las percas del Nilo en el lago Victoria, en África, para mejorar la pesca y que terminaron arrasando con todas las especies del lago. También cuenta el desastre soviético ecológico que hizo desaparecer el mar de Aral, uno de los mares, de los dos mares interiores más grandes del mundo. Bueno, también la famosa campaña de las 4 plagas de Mao Zedong, y que es un caso increíble, una campaña que estaba destinada a acabar, entre otros animales, con los gorriones, imagínense, porque supuestamente los gorriones se comían parte del trigo que iba destinado hacia la alimentación. Y bueno, que como consecuencia de esa campaña que se despachó, que mató a 1.000 millones de pajaritos, la consecuencia fue que aumentaron las plagas de langosta. Bueno, todo esto sumado a otras metidas de pata magistrales vinculadas a la agricultura planificada y a toda una serie de errores administrativos generaron una de las hambrunas más grandes de la historia de la humanidad. Se supone que entre 15 y 30 millones de personas murieron de hambre en China. El recorrido minucioso que hace Phillips en el libro sobre las estupideces humanas abarca desde las masacres colonialistas hasta las acciones militares más ridículas y nefastas de la historia, hasta finalizar con los usos más chapuceros de la tecnología hoy en día. Yo sí quiero insistir en que no es un libro profundo. No esperen encontrar el tipo de reflexiones que plantean, por ejemplo, los libros de Harari. Pero es un libro muy entretenido, muy bien documentado y además extremadamente pertinente para entender el momento de hoy, para entender una circunstancia en la cual los grandes líderes mundiales recomiendan
por ejemplo, inyectarse desinfectante para combatir un virus, y la estupidez humana campea en todos los balcones y en todos los muros de las redes sociales. Así que yo creo que es un libro bastante interesante para comprender mejor la naturaleza humana. Bueno, la semana que viene vuelvo con otro libro. Espero que les haya gustado la recomendación. Espero sus comentarios, sus críticas y de nuevo gracias por todo el apoyo que está recibiendo este proyecto. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este video. Les mando un abrazo muy grande a todos.